Cuando yo era niño, había un dicho muy popular entre la gente, que era a Dios orando y con el mazo dando. ¿Qué significaba? Básicamente, a la vez que tú pedías algo a Dios, a la vez que tú solicitabas en oración algo que querías fervorosamente, tenías que demostrar que lo querías. Para que Dios te lo diera, también te debías trabajar por ello. ¿Qué ocurría si tú solo trabajabas por ello y lo obtenías? ¿Había sido tú? Pero que había que orar para no creernos que nosotros conseguimos las cosas, sino darle todo el mérito y la gloria a Dios. Que de alguna forma es una modestia aprendida. No creas que nada de lo que haces es mérito tuyo, sino Dios te ayuda. Claro, Dios nos da las fuerzas, pero sin embargo, es alguna forma sutil de hacer que menospreciemos nuestros esfuerzos. Y a veces realmente las cosas las conseguimos porque nos esforzamos. Y Dios nos da, por supuesto, las fuerzas de ellos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando yo pido algo que solo me puede dar Dios y yo no puedo esforzarme para ello? Ahí es donde entra la dificultad para muchos. Recuerdo que era muy habitual en las iglesias que se entregaran o se compraran suscripciones a las 40 madrugadas, que eran 40 días de ayuno. Bueno, ayunaban el último día, pero 40 madrugadas levantándose a orar. Y siempre habían peticiones diferentes, como pedir el Espíritu Santo, la salud, etcétera, etcétera, por 40 madrugadas. Y reconozco que para muchos la sensación de levantarse temprano era novedosa y de alguna forma sentían que estaban viviendo en mejor calidad su espiritualidad y que Dios los escuchaba más. Recuerdo también que durante las campañas de venta de libros de salud, de colportaje, habían innumerables testimonios de personas que habían cambiado sus ventas milagrosamente porque habían comenzado a levantarse a las 5 de la mañana a orar. Eran cosas que yo no lograba entender porque entre más temprano me levanto y pongo primero a Dios, más ventas tengo. Era así funcionaba. ¿Y qué tiene que ver el levantarse temprano? ¿Por qué el madrugar haría milagros durante el día? No es lo mismo que yo orara a las 7 de la mañana que a las 5 de la mañana. El que oraba a las 5 de la mañana supuestamente tendría mejores resultados. Si no los tenía, era que Dios lo estaba probando. Sin embargo, nada de eso terminó siendo verdad. Las cosas están más relacionadas con nuestros esfuerzos, la física, las leyes de la naturaleza de lo que pensamos. Por supuesto, Dios ha puesto todo allí, pero ¿qué ocurre cuando tenemos que pedir algo que Dios solamente puede darnos? Y aquí quiero charlar un poco con ustedes sobre este asunto. Algunos dicen que la condición para que tus oraciones sean contestadas es ser obediente. O sea, yo soy obediente y Dios, por ende, será fiel y responderá, contestará mis oraciones, cumplirá sus promesas. Ahora, si la condición para que Dios cumpla sus promesas, y de esto hablaremos más adelante, de las promesas de Dios, el antiguo y el nuevo pacto, si la condición para que Dios cumpla sus promesas es que yo sea obediente, la pregunta es, ¿obediente en qué? Porque Dios no nos habla directamente. Podemos suponer que los textos donde ponemos el dedo en la Biblia es palabra de Dios hoy para nosotros, pero en realidad es parte más del azar de un libro antiguo donde estamos buscando, como en una ruleta, que nos caiga el texto milagroso. Y no voy a negar que Dios puede usar la Biblia o cualquier otro libro para darte mensajes de amor. No lo voy a negar porque es así, porque yo lo he vivido. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestro papel al obedecer qué? ¿Qué vamos a obedecer? Entonces aquí entra la variante, o sea,
¿Qué pone Dios como condición para responder tu oración? ¿En qué tienes que obedecer? Si la respuesta es obedecer los 10 mandamientos, mi querido amigo y hermano, ya puedes dejar y olvidarte de ese pedido que le hiciste a Dios. Porque si la respuesta va a depender de que tú obedezcas los 10 mandamientos, pues déjame decirte que nunca va a llegar la respuesta a tu oración. ¿Por qué? Porque simplemente Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque nunca llegamos a la perfección de la ley. Así que olvídate de tu petición, porque no vas a lograr cumplir aquello. Ahora, ¿qué pasa cuando el requisito que tú te pones, que mentalmente tienes para que Dios responda a tu oración, es ser insistente? Cuando tú eres insistente, cuando tú te levantas temprano a orar, cuando tú persistes en la oración, entonces Dios, por cansancio, te va a dar lo que quieres. Pero Jesús habló al respecto. A alguno le vendrá a la mente la parábola de la viuda y el juez injusto que quería que le hiciera justicia. Pues un día estudiaremos eso y veremos que no tiene mucho que ver con la oración que digamos. Jesús nos estaba refiriendo a la oración. De hecho, habla en un contexto mucho más cercano que iba a suceder en la misma época. Apocalipsis dice algo sobre ello, ¿ok? Las almas que claman justicia. Pero en esta ocasión estamos hablando de pedirle algo a Dios en oración. Si depende de tu persistencia y fallas un día, o fallas en algún momento, o se te olvida, o no repetiste lo suficiente, porque nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces Dios, si no contestó tu oración, seguramente se trata de esa razón. ¿Es así realmente cómo funciona? Dios necesita que insistamos, se hace el sordo, se tapa los oídos y ya cuando lo aburres, lo cansas, Él te da lo que quieres. Dios quiere eso para nosotros, quiere hijos que lloren y lloren y lloren y sientan que un padre está ausente, y cuando se digna, cuando ya lo cansan tanto hacer berrinche, entonces Él les da lo que quiere, a regañadientes. ¿O hemos entendido mal las cosas? ¿Qué pasa si todas esas ideas realmente te las han enseñado en una iglesia personas que nunca han estudiado realmente el tema? Y esto viene básicamente de que Daniel oraba 3 veces al día. Y como Daniel es nuestro héroe bíblico y no Jesús, entonces hay que orar 3 veces al día. David dice en los salmos, tarde y mañana, temprano me presentaré delante de Jehová. Nehemías, que golpeaba a la gente en las sinagogas por desobedientes, por incrédulos, por no guardar el sábado, por no guardar los mandamientos, que los golpeaba, les arrancaba la barba, igual como hicieron con Jesús, que los escupía, los abofeteaba y los injuraba, igual como hicieron con Jesús. Ese Nehemías que oraba con la espada, lo tomamos como ejemplo, ¿no? Como si tú hicieras tu culto personal, tu oración, y luego salieses con la espada debajo del brazo a matar literalmente gente. Me refiero también a David. David era un hombre de guerra, tenía sangre en sus manos. Imagínate sus oraciones. Señor, acaba con mis enemigos. Y tú lees el Salmo y te lo tomas como una meditación matutina. Acaba con mis enemigos, Señor, acaba con mis vicios. Pero estamos hablando de cosas literales. David realmente hacía su oración y iba a la guerra. ¿Tú te imaginas saliendo a matar gente y orando a la vez? Ahí es donde se muestra que Dios puede estar con personas que son totalmente defectuosas, pecadoras, a pesar de todo lo que son. Si ellos oran a Dios,
Él los escucha. Pero no habla de hábitos, no habla de la fórmula mágica para que Dios te escuche. De hecho, no necesitamos apartar una hora del día. Si quieres mejor calidad, sí, pero apartar una hora del día, si no, Dios no te escuchará. Tú en cualquier momento del día sales a caminar, sales a hablar con Dios, o en tu corazón puedes hablar con Él. Y esa es la oración, no tienes que levantarte temprano. Si es que te cuesta y te sientes culpable durante el día por no haberlo hecho. O sea, puedes, pero si no lo logras y eso te está afectando, no tiene por qué afectarte. Por mucho tiempo yo me levanté temprano a orar. Y los días que no lo lograba, pensaba que Dios durante ese día no iba a tener su unción sobre mí y los pecados que cometía, los errores que venían en mi vida, eran producto de no haberme levantado temprano a orar. Pero estaba tan equivocado. ¿Saben? Cuando Jesús se dio cuenta de que los gentiles hablaban una y otra vez, ofrecían sus ofrendas, sus sacrificios, oraban a sus dioses una y otra vez para que sus dioses los escucharan, porque eran dioses que estaban desatentos, desprovistos de la humanidad, no estaban pendientes del ser humano y tenían que rogarle que los escuchara. Entonces, cuando Jesús sabía esto, aclaró que este Padre que nosotros tenemos y que Él vino a mostrar es distinto al Dios de los gentiles. Mateo 6, del 7 al 8 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, dame esto. Y repetirlo una y otra vez, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Queda claro? O sea, algunos dirán, no, es que Dios le gusta que yo vaya y le ruegue y le pida. Pero entonces no te preocupes ni atribuyas a que cuando te faltó rogar y pedir, que Dios no te lo dio, porque en realidad Dios te lo iba a dar pidieses o no. Porque Él sabe las cosas de las que tenéis necesidad. Si tú le pides, Dios te lo da, porque Él ya sabe lo que necesitas. Y no tienes que estar, lo primero, no tienes que estar haciendo una y otra oración como condición para que te sea respondida la oración. Otro principio que me muestra Jesús es que cuando pedís, ¿cuál es la confianza con la que debes pedir? Marcos 11:24 dice, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es decir, las cosas que pidan al Señor, crean que todo ya le ha sido dado. O sea, en tiempo pasado, creed que ya las habéis recibido y os vendrá. Y os vendrá. Os serán dadas. Así que ya basta de estar pidiendo para mover a Dios, sino creer mejor que Dios nos ha provisto ya de todo lo que estamos pidiendo. Entonces, la oración cambia de ser una petición, un ruego, a un agradecimiento. Esa es la confianza que Dios quiere que sus hijos tengan en Él. El caso es que tomamos a Enoc como un ejemplo de consagración. Yo recuerdo las 40 madrugadas continuamente empezaban con eso. Y a nadie se le ocurría en las 40 madrugadas invitar a la gente a salir a caminar y a hablar con Dios. Todos arrodíllate, cierra la puerta, entra en tu aposento y ora de rodillas, en silencio en tu mente a Dios. Hay diversas formas, pero Enoc no nos damos cuenta que decía que caminaba con Dios. O sea, tú puedes salir a hacer ejercicio, a dar un paseo, en mi caso salir a correr. Si te puedes concentrar, yo prefiero un audiolibro, pero cuando estoy estirando, puedo orar, hablo con Dios, respiro, calma mi corazón.
pero no para rogarle cosas, sino simplemente para hablar con él. ¿Por qué? Porque lo que hacía Matusalén no era pedirle cosas a Dios, sino caminar y hablar con él. Perdón, me refiero a Enoc. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pues Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Así dice nuestra versión. Ahora bien, ¿cuándo comenzó Enoc a caminar con Dios? No dice que siempre caminó con Dios, sino que después de que engendró a Matusalén, su primer hijo, Enoc caminó con Dios. Después de que engendró a Matusalén. O sea, ¿qué fue lo que cambió en Enoc, que comenzó a caminar con Dios después que engendró a Matusalén? Cambió su percepción de Dios. Porque, como sea que lo haya visto antes, ahora Enoc comenzó a verlo desde el punto de vista de la paternidad. Enoc se dio cuenta como padre cuánto amaba a su hijo y cuánto quería pasar tiempo con su hijo. Entonces comenzó a pasar tiempo también con su padre. Se dio cuenta cómo Dios lo amaba. Al él ver ese espejo reflejado en él, en su amor hacia su hijo, dijo, wow, cuánto más me amará Dios. Y comenzó a caminar. ¿Saben? Jesús dice en Lucas 11:13, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu de Dios habla en nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos da la misma percepción que tuvo Enoc, el ser hijos de Dios. Enoc, al tener un bebé en sus brazos, se dio cuenta de cómo lo veía Dios a él. Y entonces él se volvió como ese bebé para Dios. Ahora, noten que lo que nos da Dios no es las cosas que sabe que tenemos necesidad, sino lo que hemos de pedir nosotros es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu que nos permite ver a Dios como nuestro Padre, porque es el Espíritu del Hijo de Dios. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. O sea, no podemos tenerle miedo a Dios una vez que pidamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu mismo nos muestra que en Dios no hay miedo, no hay temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. No puedes estar pensando que Él no te va a querer dar las cosas o teniendo miedo de que Él no te conteste tus oraciones. Porque Él mismo te confirma y te da testimonio de que eres un hijo amado. Él no te va a negar las cosas que hay en su casa para ti. Entonces, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Y la palabra Abba en hebreo es papito. O sea, como los niños pequeños decían a sus padres, Abba, Abba, papito. Y es esa la percepción que tenemos que tener de Dios como un Padre amoroso que sería incapaz de hacer algo que destruyera la paz de sus hijos. O sea, es un Padre bueno. Por lo que el otro día le pregunté a Dios, mientras salía a caminar, ¿cuál es el significado de que Jesús alzara los ojos al cielo y Pablo una y otra vez mencionara que se oraba alzando manos santas, levantando las manos al cielo, mirando al cielo y oraban?
¿Por qué los apóstoles? De hecho, en las catacumbas de los cristianos están orando con las manos alzadas al cielo. Una y otra vez los versículos que se nos pasan por alto porque no están en nuestro contexto cultural, pero ahí sí sucedía. Levantaban las manos al cielo. Nos parece melodramático, más parecido a las iglesias pentecostales. Pero ¿por qué lo hacían ellos? En todo lugar, alzando manos al cielo. Y lo hice. La percepción que sentí fue, pruébalo. Y lo hice, levanté mis manos al cielo y resulta que la postura en la que quedé fue como de un pequeño niño queriendo que su padre lo alce en brazos. Y eso, mis queridos amigos y hermanos, no es otra cosa que lo que Dios quiere para nosotros. Pequeñitos hijos que clamen, Abba, papito. Esa es y siempre ha sido la única oración a la que Dios quería llevarnos. No hay más ritual. No se trata de más condiciones. Se trata de creer en el amor del Padre. Espero que os haya gustado este video. Si lo has disfrutado, te invito a ver más contenido como este, a darle al suscribirte y dejar un me gusta que ayuda muchísimo a seguir subiendo este contenido. Un abrazo a todos. Chao, chao.